La noche del 8 de septiembre de 2022, pasadas las 11, en una habitación del piso superior de Adelaide Cottage, Catalina cerró la puerta tras de sí, se sentó en el borde de la cama y lloró sin hacer ruido para que los niños, dormidos al otro lado del pasillo, no la oyeran. Una asistente que pasaba por el corredor en ese momento la oyó, comprendió y siguió caminando. Esa tarde había muerto la reina Isabel II en el castillo de Balmoral. El anuncio oficial llegó a las 6:30 de la tarde, hora británica. Para cuando Catalina cerró aquella puerta, el Reino Unido llevaba 5 horas asimilando que la única monarca que la mayoría de los británicos vivos había conocido ya no estaba. Horas antes, las cámaras la habían captado serena, casi luminosa, recogiendo a la princesa Carlota y al príncipe Luis a la salida del colegio Lambrook en Berkshire. En el primer día de clases, la imagen recorrió el mundo como estampa de normalidad doméstica. Lo que esa imagen no decía es que los Gales ya sabían, desde primera hora de la mañana, que la reina se apagaba en Escocia. Catalina sonreía a las cámaras del colegio mientras Guillermo viajaba hacia Balmoral con su padre y sus tíos. Lo que sigue no es la princesa de las fotografías oficiales del funeral, no es la figura compuesta que el mundo vio caminar detrás del féretro en Westminster. Es la mujer que esa noche cargó con 3 duelos simultáneos. El de una abuela política a la que había tardado años en ganarse, el de la única soberana que sus 3 hijos habían conocido, y el del fin de una era para el hombre con el que dormía. El relato procede de una asistente cercana al hogar de los Gales, una de las llamadas compañeras de la princesa, que meses después compartió fragmentos con la prensa británica. No es chisme tabloide, es el tipo de detalle doméstico que solo emerge cuando alguien decide que la verdad merece preservarse, aunque sea con discreción. Y plantea una pregunta que el episodio entero intentará responder. ¿Por qué Catalina eligió, esa noche, llorar en una habitación cerrada antes de bajar a consolar a su marido? Para entender por qué esa pregunta importa, conviene retroceder y mirar quién era Catalina en septiembre de 2022. 40 años cumplidos en enero, 12 años de matrimonio, 3 hijos y una mudanza reciente, en agosto de ese mismo año, desde Kensington a Adelaide Cottage, una casa modesta para los estándares reales en los terrenos de Windsor. La razón oficial de la mudanza fue acercar a los niños a la escuela. La razón real, conocida en los círculos del palacio, era acercarlos a la reina. La relación entre Catalina y la reina Isabel II había sido lenta de construir. Durante los primeros años del noviazgo, entre 2003 y 2010, Isabel mantuvo una distancia formal, cautelosa, no inamistosa, pero tampoco cálida. La boda del 29 de abril de 2011 cambió el tono. El nacimiento del príncipe Jorge en julio de 2013 lo consolidó. A partir de entonces, Isabel hizo gestos que en su lenguaje contenido equivalían a una aprobación rotunda. En diciembre de 2016, invitó a Carol y Michael Middleton a Sandringham para Navidad, algo sin precedentes para una familia política sin pedigrí aristocrático. Durante el confinamiento de 2020, según fuentes del palacio citadas en su momento, Catalina y la reina mantuvieron videollamadas semanales. Isabel le enviaba cartas manuscritas sobre los niños. El último encuentro entre ambas había sido en junio de 2022, durante el jubileo de platino. Aparecieron juntas en el balcón de Buckingham. 3 meses después, la reina estaba muerta. La cronología del 8 de septiembre está bien documentada. A las 12:32, el palacio emitió un comunicado expresando preocupación por la salud de la reina. Guillermo viajó a Balmoral junto a Carlos, Andrés, Eduardo y Sofía. Catalina permaneció en Windsor por una razón concreta. Era el primer día del curso escolar de los niños en Lambrook, y los Gales habían acordado meses antes que ocurriera lo que ocurriera, uno de ellos estaría presente esa tarde para recogerlos. La consecuencia de esa decisión, vista en retrospectiva, fue dura. Catalina no estaba en Balmoral cuando murió la reina. Recibió la noticia por teléfono, de Guillermo, sola en Adelaide Cottage, antes del anuncio oficial de las 18:30. Lo que siguió, según la asistente cercana citada por la prensa británica meses después, revela el tipo de decisión que define el carácter. Catalina pidió expresamente que no se encendiera ningún televisor en la casa hasta que los niños volvieran. Quería decírselo ella misma, en persona, sin que la noticia les llegara por la voz de un presentador. Carlota, de 7 años, preguntó si su bisabuela estaba ahora con el príncipe Felipe. Luis, de 4, no comprendió del todo. Jorge, de 9, lloró en silencio. Entendía, dice la fuente, lo que aquello significaba para su padre. Solo cuando los 3 niños estuvieron dormidos, pasadas las 11 de la noche, Catalina cruzó al dormitorio contiguo, cerró la puerta con cuidado, comprobó que nadie la oyera y dejó escapar el llanto que había contenido durante casi 6 horas. Catalina cerró la puerta del dormitorio contiguo al de los niños, se aseguró de que nadie la oyera,
y dejó escapar el llanto que había contenido durante casi 6 horas. Lo que el asistente describe a continuación es, quizá, el detalle más revelador de todo el relato. No fue un llanto histérico. No hubo gritos, ni sollozos descontrolados, ni objetos rotos. Fue, en sus palabras, un llanto metódico, casi disciplinado, el de alguien que se concede un plazo para colapsar antes de volver a funcionar. Cuando finalmente bajó, Guillermo había regresado de Balmoral pasada la medianoche. Estaba sentado a oscuras en la cocina de Adelaide Cottage, todavía con la ropa del viaje. No hablaron durante varios minutos. La asistente describe que Catalina le sirvió té, se sentó a su lado y permaneció en silencio hasta que él habló primero. A la mañana siguiente, 9 de septiembre, canceló todos sus compromisos públicos, pero insistió en llevar personalmente a los niños al colegio Lambrook. Quería que mantuvieran la rutina, quería que la primera mañana sin bisabuela se pareciera, en lo posible, a cualquier otra. Esto encaja con un patrón observable a lo largo de su matrimonio. En cada crisis Windsor, la salida de los Sussex en enero de 2020, la entrevista de Harry y Meghan con Oprah en marzo de 2021, la muerte del príncipe Felipe apenas semanas después, Catalina ha priorizado sistemáticamente el funcionamiento familiar sobre la expresión personal. No es ausencia de emoción, es administración de la emoción. Los días que siguieron hasta el funeral fueron una coreografía de apariciones medidas. El 10 de septiembre, en Windsor, los Gales aparecieron junto a Harry y Meghan en una salida sorpresa para ver las flores depositadas por el público. El gesto fue orquestado oficialmente por iniciativa de Guillermo, pero fuentes próximas atribuyeron la sugerencia inicial a Catalina. Sabía lo que la fotografía significaría. El 14 de septiembre, durante el traslado del féretro a Westminster Hall, caminó detrás con Jorge y Carlota. Llevaba un collar de perlas de 4 vueltas que había pertenecido a la reina, prestado para la ocasión. El detalle fue documentado por la prensa británica al día siguiente. El 19 de septiembre, en la abadía de Westminster, las cámaras captaron el único momento en que el peso de aquella noche se filtró al exterior. Cuando Carlota pareció abrumada durante el oficio, Catalina le apretó discretamente la mano y le susurró algo al oído. La niña asintió. Eso fue todo lo que el público vio. La asistente subraya un detalle que conviene retener. Nadie en el círculo cercano vio a Catalina llorar en público durante los 10 días de luto oficial. Ni una sola vez. El derrumbe del 8 de septiembre fue, en sus palabras textuales, la única vez que se permitió ser ella misma. Lo que el mundo vio en la abadía fue una mujer perfectamente compuesta, apretando la mano de su hija, mientras nadie en aquel banco, salvo quizá Guillermo, sabía lo que había sucedido 11 noches antes en Adelaide Cottage. Esa imagen, la de la mano apretada en silencio bajo la bóveda de la abadía, plantea una pregunta que el protocolo no responde. ¿Cuál es, exactamente, el papel de Catalina dentro de la institución? La róxima, a la luz de aquella noche del 8 de septiembre, parece clara. Catalina opera como amortiguadora emocional de la Casa de Gales. Es la persona que absorbe el impacto para que los demás puedan ejecutar el deber. No figura en ningún organigrama de palacio, pero sostiene el edificio. La evidencia se acumula más allá de septiembre de 2022. Cuando ella misma anunció su diagnóstico de cáncer el 22 de marzo de 2024, la preocupación que articuló en aquel vídeo grabado no fue por sí misma, sino por cómo proteger a sus hijos de la información. El patrón se repite con una consistencia que ya no parece casual. Si este relato ha sido útil, suscribirse al canal no cuesta nada, y hay más historias como esta en cola. La campanita de notificaciones significa que las verás cuando se publiquen. Conviene mantener la cautela periodística. El testimonio de la asistente cercana no puede verificarse de forma independiente y debe leerse con esa reserva, pero coincide con lo que biógrafos como Robert Lacey y Katie Nicholl han observado durante años sobre el funcionamiento privado de los Gales, una división tácita de roles emocionales en la que Catalina absorbe, traduce y contiene. Vista así, aquella hora de llanto silencioso en Adelaide Cottage no fue debilidad, fue posiblemente el acto más profesional de toda su carrera como princesa. La decisión deliberada de procesar el duelo en privado, dentro de un plazo cerrado, para poder estar entera cuando el país la mirara a la mañana siguiente. Isabel II pasó 70 años perfeccionando la fórmula de no mostrar nunca lo que sentía. La noche en que murió, su nieta política demostró que había aprendido la lección, quizá demasiado bien. Queda, al final, una sola imagen. Una luz encendida en una ventana del piso superior de Adelaide Cottage, pasada la medianoche del 8 de septiembre de 2022, mientras el resto del Reino Unido empezaba a comprender que la era isabelina había terminado.
Detrás de esa ventana, una mujer se concedía 60 minutos para llorar antes de empezar a ser, oficialmente, princesa de Gales. ¿Cuánto le costará sostener ese papel con los años? Es algo que nadie, todavía, puede medir.